69, Kadisha B, séptimo renglón de abajo hacia arriba, en la nueva Mishnah. Vamos a dar comienzo a una nueva Mishnah. Dice ahora la Mishnah lo siguiente: cuando trae conjuntamente con el Korban Pesach, con la ofrenda de Pesach, aquella ofrenda que la llamamos Hagigah, la ofrenda festiva. Aquí la Mishnah está abordando un nuevo concepto, que junto con el Korban Pesach, el 14 de Nisan, antes de que comience la festividad, se debe acompañar la ofrenda de Pesach con una ofrenda llamada Hagigah. Y ahí eso nos dice, ¿en qué situación nosotros decimos que debe traer esta ofrenda de Hagigah acompañando a la de Pesach? Bisman Sheu Ba Behol. Primera condición, tiene que ser que el 14 de Nisan es un día de semana, no si el 14 de Nisan fue Shabbat. Es decir, por más que el 14 de Nisan, Shabbat, sí podemos sacrificar al Pesach y vamos a profanar el Shabbat para el Pesach, no se permite profanarlo para la ofrenda de Hagigah, solo para la de Pesach. Entonces, primera condición, para que traigamos la ofrenda de Hagigah, tiene que ser día de semana. Betahara, necesitamos que la gente esté pura. Incluso cuando el público está impuro, que nosotros habilitamos a traer el Korban Pesach, incluso impuros todo el tzibur, es solo una habilitación también para el Pesach, no para la ofrenda de Hagigah. Esta no puede desplazar al Shabbat y no puede desplazar la prohibición de traer ofrendas estando impuro. Solo el Pesach tiene esa capacidad. Por lo tanto, necesito que estén en día de semana, que estén puros, uvemuat, y que tengamos poca cantidad de carne de Korban Pesach para el consumo de las personas. Ahí es que nosotros complementamos la alimentación de las personas, de los participantes de Pesach, con esta ofrenda de Hagigah. En cambio, Ubizman, Shubá be Shabbat, si el Korban Pesach era en Shabbat, 14 de Nisan cayó en Shabbat, o incluso día de semana, pero Bemerubbe, tenemos mucha cantidad de carne de Pesach para consumir. No vamos a realizar tampoco la ofrenda de Hagigah. ¿Con qué sentido? ¿Para que sobre la carne? Hay un montón, hay mucha cantidad. No, ahí no traemos la ofrenda de Hagigah. Y si está el público impuro, como dijimos, por más que les habilitamos al Korban Pesach, no les habilitamos a la ofrenda de Hagigah. En esas tres situaciones no se trae la ofrenda de Hagigah acompañando a la del Pesach. Y cuando traemos esta ofrenda de Hagigah, ¿qué características tiene que tener este animal? A Hagigah, dice la Mishnah, Hagigah itabba minatzon minabakar. Se la puede traer tanto de animales de rebaño ovino y caprino como del vacuno. No hacemos diferencia entre vacuno, ovino y caprino. De cualquiera de las tres especies animales que son válidas para los korbanot, para las ofrendas, podemos traer de cualquiera de todas ellas. No solamente eso. Mira kebasim o mira izim. Corderitos, chivitos, mira zeharim o mira nekebot. Tanto machos como hembras. No como el Korban Pesach, que solamente macho, de corderito y cabrito, y que no puede ser mayor a un año, tienen que ser criaturas menores a un año, por eso tiene que ser corderito y chivito, que son pequeños, menos de un año, y tienen que ser solamente machos. Así es con el Pesach. Aquí, con la ofrenda de Hagigah, no marcamos esa diferencia. Y de hecho, tiene también tiempo de consumo como cualquier Korban Shelamim, como cualquier ofrenda de armonía, que son 2 días y 1 noche. No como la ofrenda de Pesach, que es solamente la noche del 15 de Nisan. Dice la Gemara, ¿puedo preguntar qué es lo que estudiamos? Que de repente el Taná de la Mishnah nos nombra la ofrenda de Hagigah que acompaña a la de Pesach. Estamos analizando cuáles son las cosas
que están permitidas en Shabbat para realizar el Korban Pesach y cuáles son las cosas que están prohibidas de realizar. De pronto me hablas de la obligación de traer una ofrenda de Hagigá que acompaña a la de Pesach. ¿Cómo llegó de un tema al otro? Maitana de Katana Hagigá. ¿Qué es lo que estudiamos previamente que empezó ahora a hablarnos del Hagigá? Tanda, Harkabato, Baabato, de nada en Shabbat. Justamente, en la Mishnah anterior nombramos que el transportar al animal, cargándolo sobre nuestros hombros, o traerlo de afuera de los límites, no estaba permitido realizar esto en Shabbat. Si bien necesitamos hacer el Korban Pesach, ninguna de estas dos actividades las podemos permitir. Continúa nuestra Mishnah y dice, hay una cosa más que tampoco desplaza al Shabbat. Aquella ofrenda de Hagigá que suele acompañar a la de Pesach, esta tampoco se la puede realizar en Shabbat. Por eso el Taná dijo, mira, ¿sabe lo que existe una ofrenda llamada Hagigá que acompaña a la del Pesach? Esa se la va a traer normalmente día de semana, si están puros y no hay mucha carne, la van a hacer. Pero en Shabbat esa no se la puede hacer. Entonces está complementando la información de cuáles son las cosas que están prohibidas de realizar el 14 de Nisan, que cae en Shabbat. Y así nos estaría diciendo, cuando se trae conjuntamente con el Pesach esta ofrenda de Hagigá, siempre y cuando que sea día de semana, estén puros y haya poca cantidad de carne para consumir, ahí nosotros aumentamos y complementamos con la ofrenda de Hagigá. Por ese motivo nuestra Mishnah nombró este detalle aquí. Aprendemos de aquí de nuestra Mishnah, entonces, que no hay obligación de traer la ofrenda de Hagigá conjuntamente con el de Pesach. Es opcional, puede haber alguna mitzvah, pero no estamos obligados. ¿De dónde dedujo esto Rav Ashi? Dijo de nuestra Mishnah. ¿Cómo es que lo dedujo? Dice Akadataj, si hubiese sido una obligación acompañar al Pesach con la ofrenda de Hagigá, Titibe Shabbat, se tendría que haber permitido también acercar en Shabbat. Y se lo tendría que haber hecho incluso si hay mucha cantidad de carne de Pesach. ¿Qué importa si hay cantidad? Es verdad, quizá va a sobrar. Y fíjense cómo van a hacer para comerlo. Pero eso no puede quitarnos la obligación de traer la otra ofrenda que es la de Hagigá. Porque tengo carne en exceso, entonces quedamos eximidos de la obligación que nosotros tenemos de traer una ofrenda de Hagigá. Se tendría que haber permitido también realizarla con la impureza, ya que es un complemento y parte de la ofrenda de Pesach. A la fuerza es porque no es una obligación que esta ofrenda de Hagigá acompaña a la de Pesach. Esta es la conclusión a la que llegó Rav Ashi. Pregunta ahora la Gemara, y si no es obligación, que entendimos por qué Rav Ashi llega a esta conclusión que no es obligación. Excelente. Entonces, ¿por qué? Cuando hay poca carne, por ejemplo, sí les decimos que traigan la ofrenda de Hagigá. Si no hay ninguna obligación, que no la traigan. ¿Por qué ahí sí les decimos y les aconsejamos traerlo? Que detaña. Esto es como estamos en la Baraitá. Hagigá baima Pesach nejelet tehilá. Aquella ofrenda de Hagigá que acompaña a la de Pesach debe ser ella consumida primeramente. Antes de comer y consumir de la carne del Pesach, debemos consumir de la carne del Hagigá. Que de Pesach nehal al hasabá. Y el motivo es para que el consumo de Korban Pesach se coma de manera provechosa y satisfactoriamente. Si la persona comería primero el Pesach, teniendo poca cantidad, que es lo que estamos hablando, no disfrutaría y se quedaría con las ganas de comer. Entonces, nosotros para realzar y darle mayor importancia al Korban Pesach, le decimos, trae previamente una Hagigá, una ofrenda de Hagigá, consume de ella, quítate el hambre y luego, de manera
ostentosa y pomposa, vas y comes del Corbán Pesach, de la ofrenda de Pesach, como si fuese una persona que ya está llena, satisfecha, y ahora solamente está comiendo por placer e importancia el Corbán Pesach. Por ese motivo, cuando es poca la cantidad de carne de Pesach, que pedimos que traigan la ofrenda de Hagigá para complementar y quedar solamente al final el kazait, ¿sí? La medida de una aceituna de la carne del Pesach. Y dijo nuestra Mishnah, ¿cuánto es el tiempo de consumo de esta ofrenda de Hagigá? Dijo, tenemos 2 días y una noche para poder consumirla. Matenitim, nuestra Mishnah, de lo que Bentema, no sería como las palabras que nos enseñó este gran sabio llamado Bentema de Tania. Estudiamos en aquella fuente externa, dice así, Bentema Omer. Bentema dijo, Hagigá Abba Ima Pesach, la ofrenda de Hagigá que acompaña al Pesach, Harei que Pesach, tiene exactamente las mismas características y condiciones que el Pesach. Y no podrá ser consumida sino en ese día y la noche. No más. No es como cualquier ofrenda de Shelamim, cualquier ofrenda de armonía que tiene 2 días de consumo. Esto lo va a consumir hoy. Solamente en esta noche caduca el tiempo de consumición de la ofrenda de Hagigá. En cambio, Hagigat Hamisha Azar, de Shelamim Laila Ejad. En cambio, la ofrenda de Hagigá tradicional y convencional que se trae en Pesach, Shavuot y Sukkot. La Torah nos enseña al final de Perashat Re'eh, Shalosh Peamim Bashana Yerahejol Zejureja. 3 veces al año, todo hombre debe mostrarse de alguna manera delante de Boreolam en el Bet HaMikdash, en la mitzvah de Aliyah la Regel, la mitzvah en los regalim, en las 3 festividades Pesach, Shavuot y Sukkot, ir y peregrinar hasta el Bet HaMikdash. Y ahí, lo yerau fanai rekam. No podemos llegar con las manos vacías. Se debe traer olat reia, una ofrenda íntegra para Boreolam, en honor a esta mitzvah, y shalme hagigá, y una ofrenda de armonía llamada hagigá, por la festividad. Esta se trae en la festividad misma, no previo a la festividad. A partir del primer día de la festividad, en Yom Tov, primero de la festividad, ya se puede traer la ofrenda de Hagigá. Y esa es la Hagigá tradicional. Sobre esa, también Bentema nos dice que tiene tiempo de consumo como cualquier Shelamim, como cualquier ofrenda de armonía, 2 días y una noche. Solo la Hagigá del 14 de Nisan, que no es de la festividad, es una que acompaña al Pesach. Esa no tiene el tiempo de consumición, sino esta noche solamente. וחגיגת 14 יוצא בה משום שמחה בין יוצא בה משום חגיגה. Y de hecho más, esta ofrenda de Hagigá del 14 de Nisan, la ofrenda que acompaña al Pesach, nos puede servir para cumplir con la mitzvah de Simha, para cumplir con la mitzvah de alegrarnos comiendo carne en Yom Tov, que para eso los Yehudim podían agregar y traer lo que se llamaba Shalmei Simha, una ofrenda de armonía para alegría. Es decir, si no era suficiente con la ofrenda de la Hagigá tradicional, si no era suficiente con esa, porque teníamos muchas personas, entonces se agregaba un Shalmei Simha, un Shelamim de alegría, para cumplir con la alegría de Yom Tov. Pero, para eso, podemos traer la ofrenda de armonía de Simha, de alegría, y bien, podemos también utilizar a la Hagigá del 14. Esta Hagigá del 14 que acompaña al Pesach sirve para cumplir también con la mitzvah de alegría en la noche del 15 de Nisan, sin problema. Esto es lo que dice. ¿Cómo es que va a servir? Si el 15 por la noche no hay mitzvah de alegría, sino este corderito o este chivito que consagraste y apartaste para la Hagigá del 14 de Nisan, si por algún motivo no lo hicieron,
no podemos traer el 15 de Nisan en Yom Tov, en la festividad, y utilizarlo como Shelamim de Simcha, como una ofrenda de armonía para aumentar la alegría. Y si bien normalmente un animal que ya lo tenemos consagrado no se le puede dar otro uso, aquí tenemos un limud, un aprendizaje exclusivo de Pasuk que nos habilita a poder utilizarlo, pero normal no sería válido. De hecho, dice la Gemara, no podemos utilizarlo para la Hagigá. Si yo la Hagigá, la ofrenda de Hagigá del 14 de Nisan, no la pude hacer el 14 por algún motivo, no puedo utilizarla el 15 de Nisan como la ofrenda de Hagigá tradicional que se trae en Pesach, Shavuot y Sukkot. No, esa es una obligación aparte. Y no puedes cumplir tu obligación con un animal que ya tenías consagrado. Pero acabamos de decir que para cumplir con la Shalmei Simcha, con ofrenda de alegría, sí se puede. Para la ofrenda de alegría, como dijimos, hay un aprendizaje especial que habilita. Si no, no se podría. Todo lo que yo tengo obligación, no pueda suplirla y cumplir mi obligación con una ofrenda que yo ya tenía consagrada por otro lado. Solo para la mitzvah de Simcha, para el precepto de alegría de Yom Tov, es que es válido utilizar la Hagigá del 14. Pero esa no va a servir para suplantar la Hagigá del 15. Incluso si no la hacemos el 14 y la queremos traer ahora el 15, no va a servir. Hasta aquí son las palabras de Bentemá. Pero claramente vemos dentro de sus palabras que no le da 2 días de consumo a la ofrenda de Hagigá que acompaña al Pesach. Por lo tanto, no es el Taná de nuestra Mishnah. Y ahora la Gemara quiere analizar el concepto que maneja Bentemá. Ma'ita más de Bentemá. ¿Cuál es el motivo de Bentemá que le disminuyó del tiempo de consumo y lo paralelizó al Pesach? Que además de Rab de Hiyá, como le enseñó Rab a su hijo Hiyá. El Pasuk dice, no pernoctará la ofrenda hasta la mañana, la ofrenda de la festividad de Pesach. ¿Para qué tuvo que agregar la palabra Hag, Zebach a Pesach? Que no pernocte hasta la mañana la ofrenda de Pesach. ¿Qué es Hag? Zebach Hag, Ze Hagigá a Pesach. Ze Hagigá. Esto que dijo la ofrenda de la festividad, está haciendo referencia a la ofrenda que acompaña al Korban Pesach. Y a Pesach, que es Mashmao, y el Pesach es literal, la ofrenda de Pesach. Quiere decir que el Pasuk aquí nombró 2 cosas. Nombró la ofrenda de Pesach y nombró la ofrenda de la festividad, que va con el Pesach. Y sobre ambas dijo, de Amar a Hamará, la Yavin, y dijo Boreolam, que no pernocte. Quiere decir que a ninguna de las 2, ni a la del Pesach, ni a la del Hagigá que acompaña al Pesach, pueden pasar toda la noche y deben ser consumidas antes que termine la noche. De aquí es que Bentemá aprendió este concepto. Excelente, dice la Gemara. Quiero avanzar un paso más. Y vaya Leu. Preguntaron en el Beta Midrash. Le Bentemá, de acuerdo a Bentemá, ¿Nejeret Tzali o Nejeret Tzali? Esta Hagigá del 14 que acompaña al Pesach, ¿debe ser consumida asada también, al igual que el Korban Pesach, o no? Que Akshera Hamará le Pesach Lelina, cuando la Torah comparó al de la festividad con el de Pesach, es solamente con respecto al consumo, al tiempo, mejor dicho, del consumo, que no pase toda la noche, que es en el pasuk que está escrito, lo yalim, que no pernocte, solamente con respecto a ese punto los comparó. Abal Tzalilo, pero la manera de consumirlos, que debe ser asado, hervido, no. Hablamos del tiempo de consumo, solamente para eso lo comparó la Torah, pero no para el tipo de cocción. O Dilmado Llenado, quizás no marca diferencia la Torah, y se debe comparar en todo aspecto. Entonces debe ser consumido también solo asado, como se hace con la ofrenda de Pesach. Tashema, mira, escucha lo que acabo de estudiar. La Mishnah dice más adelante, casi al final de este tratado de Pesachim, nosotros decimos, ¿qué diferencia entre esta noche a todas las noches? Todas las noches se come hametz o matzah, leudado o no leudado, hoy solamente no leudado. Todas las noches comemos sentados
o reclinados, o solamente reclinados, cuando estaba el Bet HaMikdash en pie, se agregaba una pregunta más. Todas las noches comemos asado, hervido, frito a la plancha, y hoy solamente asado. Al-Laila ze kul lo salí. Esta noche solamente todo asado. Veamos a Rav Chisda. Dijo Rav Chisda con respecto a esa Mishnah. Zod dibre bentema. Esas son palabras de bentema. ¿Quién dijo todo asado? La ofrenda de Hagigah la puedo comer hervida, la puedo comer a la plancha. El Pesach tiene que ser asado, pero no es todo asado. ¿Sabes por qué dijo todo asado? Explicó ahí Rav Chisda. Porque son las palabras de Bentema. Y Bentema estudia que también la ofrenda que acompaña al Pesach, el Hagigah que acompaña al Pesach, también debe ser consumido asado. Por lo tanto, tanto el Pesach como la Hagigah, los dos que tenemos para consumir en esta noche, ambos tienen que ser asados. Kulot salí, todo asado. Shemamina, aprendemos entonces de aquí que Bentema, no solo el tiempo de consumo es igual al Pesach, de qué manera debe ser consumido, asado, también es igual al Pesach. Y Bayaleu agregaron una duda más. ¿De Bentema va a Minabakar o en va a Minabakar? De acuerdo a Bentema, ¿podemos traer una ofrenda de Hagigah acompañando al Pesach de un vacuno? Corbán Pesach no puede ser vacuno, solo ovino o caprino. Esta Hagigah que acompaña al Pesach, ¿puede ser vacuno o no? ¿Va a mirar Nekebot o no va a mirar Nekebot? ¿Puede ser hembra o no puede ser hembra? Corbán Pesach dijimos, solamente macho. No vacuno, ovino y caprino, Pesach, ovino y caprino, solamente macho. Y Ben Shana, Se Tamim Zahar Ben Shana. Se, ¿sí? Corderito o chivito, Tamim, sin defectos. Zahar, macho, Ben Shana, y de un año. Eso es lo que van a traer para Pesach. Ahora la pregunta es, ¿el Hagigah que acompaña al Pesach puede ser vacuno? ¿Puede ser macho o hembra? ¿Va a mirar Nekebot o no va a mirar Nekebot? ¿Podemos traer hembra o no podemos traer hembra? ¿Va a Bat Shetishanim o no va a Bat Shetishanim? ¿Puede tener 2 años? ¿Haber entrado al segundo año, 1 año y 1 día? ¿O no? Tiene que ser igual al Pesach en todos los aspectos. De Akshera Hamdan de Pesach, de Miti de Agilá, la comparación que hizo la Torah entre la de Hagigah con la de Pesach es solamente para la manera de consumir. Tiempo y forma de consumir. Vale, mírelo, pero no en todos los demás aspectos. ¿Qué clase de animal tiene que ser? ¿Edad? No, eso no. O Dilma Loshana, o quizás no marcó ninguna diferencia y debe ser una réplica idéntica a la del Pesach. Tashema, escucha lo que estudiamos. Ven y escucha. Hagigah, Abaima Pesach Areu que Pesach. La Baraita dice claramente, la ofrenda de Hagigah que acompaña al Pesach debe ser exactamente igual a la de Pesach. Va minatzom, ven a va minabakar. Viene de ovino y caprino y no de vacunos. Va minazejarim, ven a va minanekebot. Tiene que ser solamente macho y no puede ser hembra. Va a bachenatá, ven a va bacheteshanim. Tiene que estar dentro del año y no puede haber entrado al segundo año. Ven a negelet, el aleyón balaila. Y el tiempo de consumo es este día con la noche. No puede quedar hasta el día siguiente. Ven a negelet, el azalí. No se la puede consumir, sino solamente asado. Ven a negelet, el alimnuyab. Es más, solo van a poder comer de la Hagigah del 14 quienes estaban alistados para el Pesach. Ahora bien, más llamarle de Idleay Sebará, ¿de quién escuchamos este tipo de pensamiento? Que tiene que ser únicamente asado, como nombramos anteriormente. Únicamente asado, dijimos, esas son palabras de Bentema. Bentema. Shemamina, kul humiltaba eran Shemamina. Y vemos que ahí agregó no solamente asado, corderito o chivito, no vacuno, macho, no hembra, dentro del año. Vemos que él comparó absolutamente en todos los aspectos y es una réplica exacta a la ofrenda de Pesach. Por eso, claramente ahora está, ¿sí?, más entendido que en nuestra Mishnah no son las palabras de Bentema.
y vaya Leú. Sin embargo, la Gemara tiene todavía para plantear más dudas sobre la postura de Ben Tema. Ya quedó claro que en todos estos aspectos el 10 es exactamente igual al Pesaj. Hay algo más para aclarar o para esclarecer. Le Ben Tema, la ofrenda de Pesaj tiene una prohibición única que no se encuentra en ninguna otra ofrenda. Está prohibido partir o cortar cualquier hueso del corderito o chivito de Pesaj. Se lo debe asar y al momento de consumirlo nosotros vamos a ir desmembrando y desarticulando al corderito o al chivito. Nunca partiendo los huesos. Es una prohibición de la Torá partir los huesos de la ofrenda de Pesaj. La pregunta ahora es, esas restricciones que fueron puestas con respecto al Corbán Pesaj, ¿también se aplican a la Hagigá que lo acompaña? Afagame que acceder a Hamadá de Pesaj, a pesar de que vemos que la Torá lo compara con el Pesaj, como dijimos que para Ben Tema es comparado en todos los aspectos. Amar que Rabbo, aquí la Torá quizás podemos decir, aclaró y dijo, un hueso lo rompan de él. ¿Para qué aclaró la palabra de él? No rompan sus huesos. ¿Por qué tengo que decir los huesos de él? Quizás para enseñarnos, solo los huesos de la ofrenda de Pesaj no. Pero los huesos de la Hagigá que la acompaña sí. Entonces, a pesar de que lo tenemos comparado en todos los aspectos y una réplica exacta, en este punto específicamente, quizás podemos decir que no, y que por eso la Torá es que destacó la palabra bo, en él, en el Pesaj no, pero sí en la ofrenda de Hagigá. O Dilma, hay bo, ve kasher de pasuro de ata, o quizás podemos interpretar distinto, que lo que la Torá dijo, en él no rompan un hueso, se refiere en él, en esta ofrenda de Pesaj, que estaba óptima, que estaba kesherá, que estaba habilitada. Y no hay prohibición de romper los huesos en una ofrenda de Pesaj que salió pesulá, que tuvo sus inconvenientes. Ahí pueden romper sus huesos. Y si vino a excluir a la ofrenda de Pesaj que se inhabilitó, entonces podemos seguir diciendo que con respecto a la ofrenda de Hagigá que acompaña al Pesaj, sí existe la prohibición. No se puede romper ningún hueso de la Hagigá que acompaña al Pesaj. Lo que la Torá descartó ahí es a un Pesaj que salió mal. Entonces, ¿cómo es? Tashema. Nuevamente, ven y escucha lo que estudiamos. Sakin shenimtzet be'arba asar shohet ba miyad. Si la persona el 14 de Nisan encontró un cuchillo en Jerusalén, los cuchillos en Jerusalén para el 14 de Nisan, nosotros decimos que deben estar seguramente puros, ya que el 14 de Nisan se deben ofrendar todas las ofrendas y sacrificios de Pesaj, y por lo tanto, todos casherizaron y purificaron sus cuchillos para no impurificar la ofrenda de Pesaj. Así que no debemos sospechar, quizá este cuchillo no está puro. No. Shohet Bamiyad puede inmediatamente utilizarlo y degollar con él mientras no tenga la obligación de devolvérselo, no se cumplan las características para cumplir con la mitzvah, con el precepto de Shabbat Avedad, de devolverlo a sus dueños, puede utilizarlo. Y no hay problema de impureza. Seguro que ya está puro. Eso ya azar, yo no Madrid. Pero, el 13 de Nisan, si él encuentra el cuchillo 13 de Nisan, es posible que todavía no lo hayan purificado. El pesaje mañana. Quizás el dueño pensaba todavía sumergirlo en las aguas de la mikve más tarde, y ya para mañana 14 iba a estar puro por completo, porque tenemos que sumergirlo en la mikve y esperar a que oscurezca para que termine de purificarse. Pero si lo estoy encontrando el 13, es probable que quizás todavía no lo hayan purificado. Entonces ahí no podemos considerar que esté puro el cuchillo. Shoneu Madrid. Vamos a decir, tú por las dudas, sumérgelo en la mikve. Quizás en la segunda vuelta ya lo sumergieron, no importa. Vuelve a sumergirlo por las dudas y purifícalo.
Eso si encontramos un cuchillo, 14 de Nisan o 13 de Nisan. Como dijimos, el 14 lo consideramos puro porque seguramente ya lo había purificado. El 13 tenemos duda y le exigimos que lo vuelva a sumergir. Kofitz, pero de encontrar una especie de hacha o un cuchillo grande y más ancho, que era como una especie de hacha o de machete, Ben Bazeu, yo no matí, que lo haya encontrado, indistintamente si lo encontró el 14 de Nisan o el 13 de Nisan, debe sumergirlo en la migbe para purificarlo. No es una herramienta que se utilice para degollar las ofrendas y los animales. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que la hayan purificado, si no se la va a utilizar para la ofrenda de Pesaj. Entonces, ¿para qué la van a purificar? ¿Qué sentido tiene? No tengo indicios de que esto esté puro. Por eso se exige que vayamos y lo sumerjamos en una migbe. Incluso que estamos encontrando el 14 de Nisan. Ahora bien, dice la Gemara, yo no matví. Lo vuelve a sumergir en la migbe a este kofitz, a esta especie de machete o hacha. Mani, ¿quién es el Taná que dijo todo esto? Y le Rabbanan, si vamos a decir que es la postura de los Jajamim, que dijeron que la ofrenda de la Hagigá que acompaña al Pesaj no va de la mano con el Pesaj y tiene sus propias leyes. ¿Por qué motivo? Nosotros exigimos que el 13 de Nisan, si él encontró un cuchillo, debe igualmente volver a sumergirlo. Dejarse al Pesaj. Porque lo necesitamos para el Pesaj. Y el 13 probablemente no lo purificaron. Pero el 14, que ya lo necesitamos para el Pesaj, seguramente ya estaba puro. Y como ya estaba puro, no necesitamos volver a sumergirlo. Ya debe estar puro. Kofitz, dame. Ajazele Hagigá. Si encontramos este machete, este hacha, el 14 de Nisan, también debe estar puro. Porque nosotros traemos la ofrenda de Hagigá. Y la ofrenda de Hagigá no necesitamos cuidarnos de no romper y partir sus huesos. Y los huesos los partían y los rompían con esta especie de hacha y machete que dijimos que es ancha y gorda. Es más pesada. Y con eso un golpe fuerte podían partir los huesos. Y para eso de hecho se utilizaba. Y si el Korban Hagigá, que nosotros traemos el 14 de Nisan, de acuerdo a los Jajamim, claramente no tiene las mismas leyes que el de Pesaj, y seguro que no hay prohibición de romper sus huesos, entonces vamos a suponer que seguramente está puro, porque lo necesitaban para cortar y partir los huesos de la ofrenda de Hagigá. Entonces, no sería comprensible lo que estudiamos aquí, que sobre el kofitz vamos a exigir siempre que se lo tenga que volver a sumergir y purificar. ¿Por qué? Tiene que estar en la misma condición del cuchillo, el 14 de Nisan, porque es utilizable para las ofrendas del 14 de Nisan. El cuchillo para el Pesaj y el kofitz para la de Hagigá. El alab de 20 mai. Sino a la fuerza, el Taná que participó y habló aquí es 20 ma. Que para él no hay diferencia entre el Pesaj y el Hagigá. Y entonces, Shema Minna y Shema Mishum Shevirat Ha'etzem. Y podemos concluir entonces que también el Hagigá que acompaña al Pesaj está prohibido partir y romper sus huesos. Y como está prohibido partir y romper sus huesos, no lo podemos utilizar ni para el Pesaj ni para el Hagigá. Entonces, ¿por qué estaría purificado el 14 de Nisan? ¿Quién se hubiese tomado la molestia de purificarlo si igualmente no lo vamos a utilizar para ninguna de las dos ofrendas? Por eso dijo el kofitz, indistintamente si lo encontramos el 13 o el 14, seguramente no está puro. Y si queremos utilizarlo, vamos a tener que mandar a purificarlo. Entonces tenemos prueba de aquí que Bentemá sostiene que la ofrenda de Hagigá que acompaña a Pesaj, también sobre ella recae la prohibición de no romper sus huesos.